En la parte izquierda aparece la perspectiva de una pieza, de un cuerpo, que como se ve es una forma, un elemento cilíndrico. Tiene aquí esta forma, que una especie de brida, preparación de brida que sube hacia arriba. Aquí un cuerpo cilíndrico que sale en este eje con otro elemento aquí y aquí otro. Se supone que si nosotros queremos saber en qué posición se encuentra uno con respecto a otro, pues tomaríamos aquí el punto más alto haciendo aquí la tangente, subiríamos verticalmente aquí, aquí haríamos lo mismo, haríamos la tangente para sacar el punto más alto, atacaríamos en este sentido y atacaríamos en este otro y veríamos que esas líneas caen justo en el centro. Atacamos evidentemente en direcciones paralelas a las fundamentales de la perspectiva y cae justo en el centro, con lo cual este elemento y este elemento están a 90 grados. Para esta pieza lo primero que hacemos es la planta. Entonces esto sería la planta. Ahora veremos que ha sido cortada y lo comentaremos. Haríamos el alzado y en el alzado vamos a hacer un corte por esta parte, un corte al cuarto solamente, es decir, en el cual se aprecia la parte de aquí de la derecha, que es esto que está indicado aquí. La parte izquierda se mantiene. La parte izquierda se mantiene, sería este elemento que aparece aquí, es esto que sobresale en esta zona. Bien, dicho esto, la base tiene aquí una brida con unos taladros, que es en el alzado se aprecia aquí, que es esta brida que tiene aquí. Y entonces, para indicar estos taladros y no tener que dar una planta inferior, etcétera, lo que hacemos es un convencionalismo, que es con línea de ejes dibujar de los centros de los taladros esta circunferencia y hacer 1, 2 y 3, con lo cual quiere decir que va a haber 6. Dibujamos este, ponemos el diámetro y estos dos y otros, o sea, 1, 2 y 3 y otros 3 por el otro lado, serían los 6 que darían para sujeción de esta pieza a otra que tuviera sobre la que estuviera apoyada, y con unos tornillos o tornillo y tuerca. Este elemento corresponde aquí no se aprecia porque la planta ha sido cortada. El alzado, ya digo, tenemos esta forma para saber estos taladros, lo tenemos aquí. Este plano vertical corta, atraviesa este elemento, que es un elemento para que sea esto fijado de alguna manera, y tendríamos ahí el alzado. En lo que respecta a la planta, la hemos cortado solo la mitad y hemos cortado por un plano horizontal, es decir, como si estuviéramos cortado por este plano. De esa manera podemos ver la forma esta de esta brida y de esta otra, puesto que este plano horizontal nos afecta a esta otra, y así vemos estos elementos cómo van. Y aquí tendríamos este elemento de aquí, corresponde a la planta de esta, la parte izquierda es el contorno exterior y la parte derecha sería habiendo sido cortado por este plano. Y aquí en este caso, este plano horizontal que atravesara, que sería esta una línea de referencia y fuera horizontal pasando por estos dos taladros, nos daría esta forma. Y aquí nos daría la parte interior de cómo sería el cilindro exterior y el hueco interior correspondiente. Digamos que de este dibujo no se desprende toda la información, puesto que aquí habría que dar algo más para que esto se pueda deducir. Y bien, básicamente sería eso. Y ahora, aquí se ha dado una vista que es corte AA, que sería este corte, para que quede clara esta forma, porque ni en este alzado ni en esta planta, este aspecto de esta forma se ve, y por tanto, este alzado cortado por aquí, con la dirección AA, marca desde donde miramos este corte. Tendríamos este cilindro, que sería esto de aquí, y luego detrás de él está la forma de la brida, que es esta. En este caso, como estamos en planta, sale en esta postura. Esto se corresponde a esto y esto a esto, y esos taladros, estos dos taladros, son estos dos de aquí que tenemos. Y, en fin, las cotas correspondientes. Básicamente sería esto. En planta, al mirar desde arriba, como la parte derecha es la que hemos cortado por este plano horizontal, este elemento no se ve en planta en la parte derecha, pero sí en la parte izquierda. Por eso hemos hecho la mitad del corte por la parte derecha y la parte izquierda se mantiene lo que sería la planta monda y lironda como si no hubiéramos hecho el corte. Esta parte de aquí se ve completa en planta debido a que queda por debajo de ese plano de corte. Y básicamente esto sería, en fin, las cotas no vamos a entrar en ellas porque sería simplemente pues, en fin, analizar un poco los distintos elementos. Aquí tenemos otra pieza
un cuerpo que ya se ha dado cortado con un corte al cuarto. Esto vendría la pieza completa, como se ve, esto es un elemento de brida y esto vendría aquí cerrado, pero aquí es importante para que veamos pues que esto tiene aquí una parte inferior esférica, y bueno, pues este sea un poco el aspecto de esta pieza. Nosotros aquí en la parte derecha ponemos las dos vistas necesarias para que esta pieza quede definida. Entonces hemos dado un corte completo al medio, que sería este que aparece aquí, que se vea aquí la parte esférica, y bueno, pues tendríamos esto que aparece aquí. Y luego este corte de aquí, este que aparece aquí, está dado por este plano, por un plano así, un plano vertical así. Este plano vertical nos produce este corte. Y luego este otro sería la vista en la que aparece la brida, esta brida, con el alzado normal. Para que se vean estos elementos que hay 1, 2, 3, faltarían otros 3, perdón, en este caso 1, 2, 3 y faltaría el cuarto, perdón, hay 4 taladros, pues lo que hacemos es ese símbolo que es normalizado, que es hacer desde el eje una línea de ejes y poner aquí 2, y saber que 2 más otros 2 de la otra mitad serían los 4 taladros que van a fijar esa brida a cualquier otro elemento que sobre él pues se depositara. Observe un detalle, cuando esto tiene una curva circular en una de las vistas y en la otra también, un elemento que en dos vistas salen curvas, eso es un elemento esférico. Si en una sale curva y en otro recto, es un cilindro, pero si aquí en esta vista y en esta otra sale curva, en las dos, pues eso significa que la parte inferior es esférica. Normalmente, si la parte inferior es esférica por el exterior, habrá una esfera por el interior, que es esta que se ha materializado aquí. Luego aquí, cuando acotemos esto y acotemos esto, habrá que poner el signo S de esfera. S, R tanto o S diámetro tanto. Esto sería el espesor de la brida, que es este espesor, y aquí vienen dos taladros, que son estos dos taladros horizontales que se tienen aquí, y tenemos básicamente los elementos. La pieza que viene a continuación es muy interesante, es compleja, tiene cierta dificultad porque tiene muchos elementos, como se puede ver. Está formado con un elemento aquí con forma hexagonal, un disco circular, una base con una parte aquí semicilíndrica, luego otra parte aquí semicilíndrica en este plano vertical, el disco de atrás y luego una serie de taladros por todos estos elementos que se pueden apreciar bien. Entonces vamos a ampliar ligeramente la figura pues para que se pueda ver con claridad la misma. Entonces nosotros lo que hemos hecho es esa figura someterla a una serie de cortes. Este caso pues tiene bastante dificultad, como digo, y es un poco el colofón de todos los que venimos estudiando. Dicho esto, lo que hemos hecho ha sido representar aquí pues la pieza cortada por distintos planos. Un plano vertical longitudinal nos daría este corte y luego aquí una serie de planos transversales. Este plano aquí a una cierta altura tendríamos este corte y tenemos la parte de pieza que nos queda detrás. Aquí otro plano en otra posición tendríamos otro corte, el aspecto que tendría. Este corte sería un corte en la parte aquí delantera. Este de aquí pues sería en la parte posterior y este de aquí tendríamos otro corte en la parte en esta parte de aquí, en esta zona. Entonces 1, 2, 3 y 4 cortes hemos hecho. Una vez hecho eso, nosotros lo que dibujamos es ya cada corte con su representación. Aquí vamos a separar un poquitín el plano pues para que se vea mejor todo el conjunto. Entonces aquí lo que hemos hecho ha sido dibujar la planta de la pieza, que vamos a mostrarla un momentín aquí. Este conjunto dibujado en planta lo tenemos aquí. ¿De acuerdo? Luego el corte del alzado, este corte del alzado es de los cortes que hemos estado expresando, sería este. Este corte longitudinal es este que está aquí indicado, lo tenemos aquí en el alzado. Obsérvese nuevamente que esto sería lo que está rayado, lo que está en contacto entre el plano de corte y la pieza, y esto queda detrás. Al proyectar desde aquí, esto que queda detrás se ve que sería esta parte de aquí. Bien. Luego, este corte de la derecha corresponde a este de aquí. Este con esta forma hexagonal sería este corte, producido por el plano VB, es decir, a esta altura
está aquí indicado a esta altura, este corte BB, aquí pone corte BB, sería esto. Sería lo que vemos aquí, para que se vean estos elementos, como son los que aquí están puestos en líneas ocultas, ¿eh? Y luego este disco circular es este, como estamos proyectando desde esta dirección, sería esto, que es lo que se ve detrás, que sería en este corte de aquí, este disco de aquí atrás, que es, ya digo, estamos cortando pues a la altura de esto verticalmente, verticalmente este hexágono, es, obsérvese que este hexágono es este, como lo estamos cortando por la mitad, nos sale este elemento, precisamente lo hacemos para que se nos vea esa forma hexagonal y estas formas de estos taladros, que es esto que aparece aquí. Bien, una vez que tenemos eso, luego tenemos el corte CC, este de aquí, que es este que está aquí en la parte derecha del todo, este corte por este plano. Ese corte CC es este que tenemos aquí, que sería el que tendríamos aquí más o menos en la zona central de la pieza, que sería este de aquí, y por tanto lo tendríamos materializado aquí. Y por último el corte D, que sería este de aquí, que es el corte de la parte final, que es este que tenemos en la parte derecha, es este que tenemos aquí representado. Aquí tenemos otra pieza, en este caso está representada, digamos, mediante dos perspectivas. Una perspectiva cortada al cuarto, en la parte inferior, y luego para que se vea esta parte, se ha hecho vista desde abajo, la pieza vista desde abajo. Entonces este conjunto, pues nosotros lo representamos pues mediante un alzado cortado al cuarto, como se va a ver, y una planta inferior, porque claro, como este hexágono, si hiciéramos una planta superior, este hexágono no se vería, sería oculto. Y si luego hay que acotar, como nunca se puede acotar en ocultas, no podríamos. Por eso en este caso daríamos un alzado cortado al cuarto y la planta inferior, que es lo que aparece en esta imagen, que es la representación. Aquí tenemos el alzado representado cortado al cuarto, la parte izquierda es el contorno exterior y la parte derecha la parte que se ha cortado, para que se vea el aspecto y el taladro, etc. Y luego la planta inferior, pues visto desde abajo la pieza, para que se nos vea el hexágono y las distintas circunferencias y la forma esta, porque obsérvese que tenemos que esta especie de elemento que sale aquí a la derecha, que es esto de aquí, claro, si nosotros en el alzado no sabemos esta forma, qué forma es, mientras que al dar la planta ya estamos viéndolo, y estamos viendo perfectamente la forma. Aquí se puede ver que como son esferas, ya se ha indicado con la normativa moderna S, el valor S, la letra S, el signo de diámetro y el valor del diámetro. Al sobrepasar ligeramente el eje nos estamos refiriendo al diámetro. Si solamente se partiera del centro la flecha, pues entonces sería el radio. Esta parte inferior es una parte roscada, obsérvese que esto es la forma de indicar que eso es un elemento roscado, que es la parte esta que está aquí indicada. El siguiente caso es esta pieza, de la cual tenemos una perspectiva vista desde abajo, que como se ve tiene un cilindro, un nervio que sale aquí, sustenta a un elemento horizontal y luego dos orejas que caen con un taladro ahí. Esta sería la otra perspectiva, para que se vea visto desde un lado y visto desde otro, esa sería la pieza. Aquí se ha dibujado el corte al cuarto, pues para que se vea un poco esto. Este es el elemento, el chavetero ese que decíamos, que aquí esto es una hendidura que se hace en esta pieza. Aquí entra un cilindro con un saliente con esta misma forma, penetra y el cilindro interior arrastra esta pieza y sería un sistema de transmisión de movimiento circular. Entonces esta pieza queremos hacer las distintas vistas para que quede definida. Obsérvese que aquí tenemos un ángulo de 90 grados entre el eje de este nervio que sustenta esto y digamos las posiciones normales de los ejes. Y aquí tenemos las tres vistas. Vamos a separar un poquito para que se vea, bueno, vamos a colocarlo bien, para que se vea el conjunto, todas las vistas necesarias para que esta pieza quede definida. Podemos ampliar ligeramente un poquitín más.
Y ahí tenemos, bueno, el que no se vean las cotas no es imprescindible, puesto que no se trata ahora de acotar, ya hemos estado hablando de acotación en otras explicaciones. Vamos a ver si conseguimos que la representación sea visible. Bueno, lo primero, como se puede ver, este elemento aquí, la planta, tenemos aquí la planta de este elemento, estas dos cosas que salen por aquí, estas dos especies de elementos con unos taladros, pues están aquí en la parte esta. Este es el elemento, digamos, este es el nervio ese del que sale de este cilindro, y este elemento pues es el que tiene una parte plana horizontal, y estas son las dos que caen. Esto, aunque aquí parece que es circular, es una elipse, porque esta medida es menor que esta. Claro, eso es debido a que al encontrarse en un plano inclinado, pues la proyección no se proyecta en verdadera magnitud, que sería una elipse si fuera como ocurre con estos elementos circulares, sino que aquí, digamos, se proyectan deformados. Entonces esto sería el elemento ese. Aquí se aprecia por aquí debajo un poquitín la parte que se ve en la caída de ese elemento. Aquí lo que hemos hecho ha sido hacer una representación de esta forma aquí. Entonces, aquí hacemos una vista lateral, es decir, hemos hecho solo la mitad. Este es el eje de simetría, entonces aquí pues ponemos este símbolo y sabemos que esta mitad tiene otra idéntica, dado que esto es simétrico respecto a este plano. Entonces aquí hemos hecho la parte izquierda, esto que cae hacia acá es esta caída vista de perfil, y aquí tenemos el taladro este que lo hemos cortado, hemos aprovechado para hacer un corte en ambos elementos para que se vean las formas, puesto que ni aquí ni en el alzado se podía ver que esto era una forma determinada, que es esta que viene aquí, que se puede ver que es una caída troncocónica y luego cilíndrica, en este elemento, tanto en un lado como en otro. Bueno, pues este elemento que tenemos aquí es este correspondiente, y al mirar desde aquí, pasar a la tercera proyección en la vista lateral, pues tenemos aquí esto con el ángulo de caída. Bien, pero claro, para tener esto en verdad de magnitud, que aquí no lo está, lo que hacemos es, según esta dirección A, esto es muy habitual, poner ahí una flecha, en realidad se suele poner aquí, una flecha con la A, para indicar que es la vista A, que es la que aquí se ha indicado. Y esta especie de planta respecto a esa dirección es la que hemos puesto aquí. ¿Para qué? Para que se vea esta forma. Dado que en formas inclinadas, en vistas de elementos sobre planos que no son paralelos a los de proyección, ni a la planta ni al alzado, en esos planos no se puede acotar. Es decir, que yo aquí este radio no lo puedo dar, porque esto es un arco de elipse. Lo tengo que dar en una proyección en la que esto se proyecte paralelamente. Por eso es por lo que una vez que he hecho esta vista lateral, proyecto desde aquí para que se me vea aquí en forma real. Si esto lo proyecto así, sobre un plano paralelo a este, aquí tengo esa representación y ahora está en forma real. Y aquí ya puedo acotar el diámetro de este taladro, que es y este diámetro y esta distancia de aquí, del centro, al punto donde se produce el cambio. Yo aquí no puedo dar esta distancia porque es falsa, porque esto está en un plano inclinado. Entonces tengo que darlo aquí. Y esto es una cosa muy importante, que en más de una pieza hay que tener en cuenta. Cuando las piezas son así, hay que tener esa representación y saber pues cómo es la pieza en cuestión. Entonces, por ejemplo, vamos a mostrar aquí otro caso para que se vea el ejemplo al que nos estamos refiriendo. Entonces, por ejemplo, tenemos este caso. Con estos datos vemos que esto está en un plano horizontal, con lo cual esta forma perfecta. Esto es una planta inferior, esto sería un alzado. Y entonces esta forma pues está en un plano inclinado. Entonces esta línea corresponde a esta línea a esta, etc. Entonces estas formas que son, obsérvese que estos son elipses, y por tanto esta proyección es falsa, estamos proyectando desde abajo. Esta forma que viene aquí corresponde con esta parte de abajo o la de arriba. Entonces, bueno, pues en este caso, para representarlo, pues lo que se ha hecho es lo siguiente. Vamos a ver si podemos ampliar un pelín para que se vea el conjunto. Creo que se ve todo. Bien, pues en este caso, obsérvese lo siguiente.
que tenemos la planta superior, el alzado. Ahora hemos cambiado las tornas. Aquí venían así los datos, ahora hemos cambiado las tornas. Entonces, esto va inclinado, entonces este punto se corresponde con este y este punto se corresponde con este. Obsérvese que esto es un arco de elipse, es una elipse que corresponde a este taladro, que es un taladro circular que ataca en esta dirección, pero es un taladro que se proyecta según elipse, por tanto no está en verdadera magnitud. Entonces, lo que hemos hecho ha sido, este A proyectado desde aquí, lo hemos materializado aquí, es decir, esta forma vista desde aquí está colocada aquí. En realidad esto debería venir aquí, en esta zona. Para que esto sea con una interpretación más adecuada, debiera venir así. Y esta B es la proyección desde aquí abajo, que es esta, que es ver esta placa, la parte de abajo de la placa, que es esta. Y de esa manera yo puedo acotar estos elementos de la parte de aquí sobre una forma que está en verdadera magnitud, y esta A tomada desde aquí también paralelamente a ese plano en verdadera magnitud. Y ahí tengo ya la forma de indicar esto. Esto se llaman vistas auxiliares. Y en dibujo industrial es muy corriente y es una cosa que es ya para ciertos niveles pues se hace en verdadera magnitud proyectando según esas direcciones. Aquí tenemos otro ejemplo. Volvemos a separar un poco la imagen para que se pueda ver el conjunto. Bueno, es a costa de que se vea un poquitín el trípode, pero en principio tendríamos ahí esto. Entonces obsérvese esta planta que tiene esta forma cuadrada con esta placa, con estos taladros, y luego esta parte tórica y este elemento. Este elemento no sé exactamente cómo es. Bueno, pues yo proyecto desde aquí y pongo una letra A junto a la flecha, y pongo aquí la letra A, y esta es la indicación de esto. Con lo cual esta anchura corresponde a esta anchura. Entonces esto es como si lo mirara así, en esta dirección. El ideal sería que esto se colocara aquí debajo correspondiéndose con esto. Pero en fin, como aquí hay se confundirían las cosas, pues en este caso, para que quepa en la lámina, se ha puesto la letra A, y en ese sentido observamos que esta distancia de aquí a aquí, esta anchura, es esta anchura, proyectado desde ahí. Y entonces la forma de la placa esta, de esa brida, sería esta de aquí. Como aquí ya está en verdadera magnitud, ya puedo acotar y poner todas las cotas correspondientes, y por tanto quedaría perfectamente definido. Esto sería una parte tórica, etc. Obsérvese que en la planta ni siquiera nos hemos molestado en dibujar esto en planta, pues sería bastante complejo, dado que además se va a proyectar con una deformación, y por tanto no tendría sentido trabajar tanto para que lo que esté representando sea una deformación. Simplemente doy esto para que se vea que esta es la placa y que no hay más que ver nada, porque simplemente es la correspondencia de las líneas, me hace saberlo, y luego esto iría rayado todo, que es que aquí no se aprecia bien, pero esto por el dibujo, pues esto va rayado. Esto viene aquí todo rayado, y aquí igual, a 45 grados, esto iría rayado ahí. Entonces, bueno, pues esa sería la idea. Y eso se llaman vistas auxiliares. Y ya digo que en dibujo industrial se usan muchísimo. El ejemplo que ponemos ahora es otro caso interesante, pues para que se vea, en este caso, pues una representación de una pieza que tiene dos bridas en distintos planos, y cómo hemos hecho la representación. Aquí lo que hemos hecho ha sido tomar este alzado, con lo cual esta parte corresponde a esta. Y luego en ese alzado hemos dado un corte al cuarto. Este corte por este plano, esta brida es esta de aquí de la derecha, aquí es el interior de estas líneas ocultas, muestran cómo va el interior, y la parte izquierda ha quedado sin representar. Para que esta pieza quede definida, porque con esto yo puedo dar ese diámetro, puedo dar la altura, etcétera, pero para que quede con una definición total, lo lógico es, sobre todo para que se vean estos taladros, si son pasantes, qué tipo, y esto es igual. Bueno, aquí sí se ven, al cortar este plano vertical, este taladro y este son este, y se ven. Aquí indicamos que hay 4, hacemos esto de aquí, y hacemos las indicaciones correspondientes. O sea que ponemos 1, 2, 3 y el cuarto, que sería el de simetría. Esta sería una línea de ejes. Damos el diámetro de la línea de ejes
que sería de este círculo que pasara por los centros de los 4 taladros, y ponemos eso y ponemos el valor del diámetro. Y además, para que esto quede definido, aquí tenemos estos dos, como esto es la mitad, pues la otra mitad serían otros dos, y ahora hacemos un corte en planta, que no está aquí dibujado, que sería por un plano así, así y así. ¿Para qué? Para que no se nos vea esto, esto y esto. Y entonces aquí dibujaríamos la planta correspondiente a esto, pasando el plano de corte con esta forma, por este plano, por este y por este.